Bienvenidos a un episodio más de Escena del Crimen. Hoy vamos a recordar un caso que nuevamente tiene elementos muy parecidos a otros tantos que usted ya habrá escuchado a lo largo de estas 3, 4 temporadas que estamos con ustedes. Y tiene que ver un poco con la inseguridad, tiene que ver con también un montón de ingredientes que van sumándose a esta historia. Tiene que ver con un chico, por ejemplo, de uno de esos ingredientes muy parecidos a otros, un chico bastante joven que fue asesinado en una emboscada. La hazaña con la que se lo había matado, el otro factor, como les decía, que tiene que ver con la inseguridad, y lo otro que es básicamente la falta muchas veces de un control, de seguridad, de tener un poco a una policía mucho más comprometida. No digo porque exista gente que no lo esté, sino que más bien con una cuestión organizacional y con una mejor distribución muchas veces de la fuerza en zonas que son muy olvidadas, principalmente de Central. Vamos a recordar este caso que ya lleva sus años, pero evidentemente que todavía queda en la memoria criminal de nuestro país, porque un caso muchas veces para muchos, si no tiene un apellido compuesto, se va perdiendo en el tiempo. Para nosotros forma parte de lo que no podemos dejar de recordar, lo que tenemos que profundizar para entender el rol de la sociedad, de todos nosotros, y de aquellos que componen esa sociedad como fuerza, como investigación, como aleccionadora, cuando busca, por ejemplo, hacer justicia, y que crímenes como este no queden en vano, sino que sirvan para corregir errores que hay dentro del sistema propiamente. Vamos a recordar el asesinato de Tomás, un chico bastante joven, un chico que estaba emprendiendo su vida en cuanto a sus esperanzas, en cuanto a sus ambiciones y también en cuanto a, evidentemente, esa etapa que aún tenía que quemar, que era la escolar. Vamos a ver de quién se trata, a recordarlo a él, su ficha técnica y también en ese momento quiénes fueron los procesados en los primeros minutos por el asesinato de Tomás. Perfiles. Víctima. Nombre: Tomás Ariel Espino Lasallas. Edad: 15 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Luque. Fue asesinado por 3 adolescentes cuando regresaba a su casa del colegio. Victimarios. Nombre: Cristian Manuel Luján Amarilla. Edad: 18 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Luque. Era el único mayor de edad entre los que cometieron el crimen. Nombre: Julio César Luján Amarilla. Edad: 16 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Luque. Fue detenido junto con su hermano mayor, Cristian Manuel. Nombre: Leonardo Andrés Portillo Gaete. Edad: 15 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Luque. Su detención permitió la captura de los otros 2 involucrados. Ahora vamos a la primera crónica, a recordar el momento en que lo habían a él asesinado. Tomás tenía muchas actividades a lo largo del día, por más de que, bueno, era bastante joven, tenía apenas 15 años, él estudiaba, trabajaba, tenía su vida particular, tenía su familia, tenía evidentemente como joven tenía esa cantidad de actividades sin que evidentemente eso le genera algún tipo de cansancio. Tanto era así que estaba muy metida la noche cuando, como todos los días, algo que ya se volvía rutina para él, quizás esa rutina le llevaba a perder un poco el instinto del miedo, la percepción sobre el peligro que había en la zona, que cruzó un pequeño montecito, un yuyal, una propiedad con mucha densidad boscosa en la zona de calle I, en la zona de Macaí, perdón, en Luque, en la ciudad de Luque esto. Era una zona que ya tenía su historia, ya tenía también su crónica de sangre, pero eso a él no le asustaba.
Él estaba acostumbrado a hacer eso y sabía que los vecinos de la zona lo conocían. Y aquellos que tampoco lo eran, aquellos que se aprovechaban de la noche para hacer lo suyo. Pese a todo eso, él igual decidió emprender esa noche, como otras tantas, su retorno a casa para descansar y luego a la mañana temprano ir nuevamente al trabajo. Lo que él no sabía era que el atravesar ese bosque o esa propiedad con mucha maleza que le serviría para cortar el camino, para cortar la distancia hasta su casa, llegar más pronto, en realidad haría cortar el camino de su vida. En realidad le haría llegar más rápido a la muerte. Es que en ese mismo bosque, en esa propiedad oscura, con muchas veces poca visibilidad también, estaban ocultos 3 depredadores, los 3 que le mataron. ¿Qué pasó? 23 de agosto del 2007. Una larga jornada de trabajo y estudio en horario nocturno habían acabado cuando ya eran cerca de las 21:30 horas para Tomás Ariel Espino Lasallas. Acompañado de su compañera Ana Karen López, el muchacho de 15 años salió del colegio Teniente Herrero Bueno y, como de costumbre, empezaron a caminar hacia sus respectivos hogares. El trayecto a casa era el mismo de siempre. Para llegar a sus domicilios, en el camino debían atravesar un desolado sendero bordeado de patios baldíos que durante la noche parecían tierra de nadie, pero él no tenía miedo. A paso seguro caminaba pese a que ya había escuchado las diversas historias que corrían en la compañía Marín Caab del barrio Maca y de Luque acerca de los ladrones que pululaban en la zona. 3 cuadras habían recorrido desde el colegio hasta que llegaron al espeso bosquecito. De entre las malezas salieron 3 jóvenes que de forma sorpresiva empezaron a agredirlo con puños y patadas. Tomás Ariel no cedió ante ellos y luchó tenazmente, exigiendo a su compañera que huya. La desigual lucha le costó la vida cuando le faltaban 10 cuadras para llegar a casa. Uno de los desconocidos no dudó en hacer uso de un puñal que llevaba guardado en la cintura y penetró la cuchilla en el cuerpo de Tomás, ocasionándole una profunda herida que al sacarla volvió a clavarle repetidamente. El quinceañero cayó al suelo y su compañera, intentando ayudarlo, también fue herida. El criminal le ocasionó una herida en el brazo. Ana Karen corrió y pidió auxilio, pero el destino de Tomás estaba marcado. De a poco, la vida se le iba de las manos. Al ver que los criminales se alejaban, Ana Karen regresó hasta Tomás, que ya agonizaba. Ambos caminaron hasta la casa de un conocido y tanto ella como él fueron auxiliados. La joven fue llevada hasta el centro de salud de Tarumandí, mientras Tomás fue trasladado hasta el Hospital Regional de Luque, pero sus heridas eran demasiado graves. En una ambulancia decidieron trasladarlo hasta el entonces Hospital de Emergencias Médicas, pero la vida de a poco se le iba. Los médicos lo sometieron a una intervención quirúrgica de urgencia, pero su estado era demasiado delicado. Ese frío agosto de ese año 2007 murió Tomás. Las heridas que le habrían infligido estos delincuentes eran muy profundas, devastadoras para su organismo, que le provocó un sangrado rápido y le quitó la vida con mucha prontitud. Ellos escaparon ayudados por la noche cómplice, la vasta extensión de tierras sin ocupar, de propiedades abandonadas, de casas distantes y de una policía que generalmente por ahí no llegaba. No llegaba porque evidentemente con la poca cantidad de agentes que tenía era difícil cubrir el sector. De hecho, hasta hoy día este sigue siendo el mayor de los problemas que tiene la ciudad de Luque y otras tantas del departamento central. Grandes extensiones, grandes jurisdicciones para pocos agentes. Así fue que ellos lograron escapar sin dejar ningún rastro, al menos esa noche en que mataron a Tomás. Tomás estaba tendido en el suelo, le sacaron sus cosas, lo abandonaron cobardemente y después, cuando los lugareños se dieron cuenta de lo que había pasado, comenzó evidentemente ese trabajo forense, como es de suponerse, para identificar las heridas y así encontrar tal vez algún rastro que pueda llevarlos, que los pueda conducir a los investigadores a determinar no solo la causa de la muerte, sino que también quién lo mató o quiénes lo mataron. En ese momento no se sabía que eran varios, por cierto.
En heridas que hablan, los médicos inspeccionaron el cuerpo de Tomás, encontraron estos rastros violentos y también pudieron precisar el tipo de armas que se utilizó en aquel entonces. Un arma de uso de cocina, el famoso cuchillo de hoja larga, de hoja con un acero bastante afilado, que le cercenó en ese entonces varias arterias y también perjudicó órganos de mucha importancia, lo cual determinaron que fue la causa principal para que él muera desangrado en ese sitio. Los forenses en aquel entonces determinaron que la causa de la muerte fue un sangrado intenso. Heridas que hablan. Las heridas de Tomás Ariel eran demasiado graves. En el abdomen recibió al menos 5 estocadas que le habían dejado con las entrañas prácticamente al aire. La más profunda herida, de alrededor de 8 centímetros de largo, la recibió en el bajo vientre, que acabó siendo la que le provocó la muerte. Pese al esfuerzo médico por intentar salvar su vida, luego de 5 largas horas de agonía, se constató su muerte. Su deceso fue diagnosticado como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca. Además, el muchacho presentaba una gran cantidad de golpes en todo el cuerpo. Tendido en el suelo, inerte, lloraban su muerte, la de Tomás. Un chico con 15 años empezaba a vivir la vida, recién comenzaba con las pequeñas tribulaciones de la adolescencia, más problemas del colegio, con sus amigos, pese a haber vivido una infancia bastante dura. Al ser un chico huérfano, no tenía más que la carga emocional de aquel momento de compartir con sus amigos, sus compañeros, tal vez unos problemas con los exámenes, la vivencia del trabajo, ¿por qué no? También quizás le haya traído algunos episodios amargos, pero no era mucho todavía y le faltaba mucho por vivir. A él le cegaron la oportunidad de hacerlo. Criminales que deambulaban, que estaban agazapados esperando ahí ese momento justo para arrebatar lo poco a un chico tan joven. Este es el recuerdo de Tomás, lo que pueden contar aquellos testigos de su vida, aquellos familiares, aquellos amigos, aquellos que aún lo lloran, por más de que haya pasado bastante tiempo. Vamos a recordarlo y honrar esa memoria tan joven con este material. El recuerdo de Tomás. 15 años apenas tenía Tomás Ariel Espínola Zelaya. Nacido el 21 de diciembre del año 1991, realizaba el primer curso de la educación media en el Colegio Teniente Herrero Bueno de Luque cuando fue asesinado. Huérfano de madre desde los 9 años y de origen muy humilde, la vida lo obligaba a entrar en el horario nocturno para poder trabajar y así ayudar con los gastos de la casa a su padre, Mario Espínola. Justamente él, Tomás, cumplía de mañana con las labores de albañilería. Sigo manos a huevo 6 años, 7 años. Y golpe, tú sabes. Con acuario. Sí. ¿Tú estabas ahí de Merola, de familia afuera? ¿No? La mayoría pues, estaba ahí, página vecino, entonces ya sé por qué estaban los jueces. Viéndolo bien. Viendo bien, digo, me estoy viendo bien. Para él no era difícil ganarse el cariño de la gente, especialmente de sus compañeros, con quienes creó un estrecho vínculo de amistad. Incluso sus profesores le guardaban gran admiración, pues conocían perfectamente la historia de su vida. Y bueno, no paré de vivir. No hay vicio, más la se hace. Si no tengo, sabe tapia, alguna cosa. Oye, ya puedo, de ahí está justicia, me dice que otra gente pues yo con un día la capa la justicia todo ya, raja ni otro pues la se oye juego que no hay por ahí. Ya tuvo con caso. En casa de la familia Espínola, el dolor y la impotencia eran incontenibles. Tanto sus hermanos como su padre no lograban comprender lo ocurrido. Una gran cantidad de vecinos, amigos, compañeros y allegados de la familia peregrinaron hasta la humilde vivienda de Espínola para despedir al querido muchacho.
Los sueños de Tomás habían sido cegados de la peor y más cobarde manera. Durante su sepelio, sus compañeros lo recordaron con la alegría que lo caracterizaba, además de su responsabilidad y aplicación en el colegio. Un excelente compañero, era bastante bueno, era inteligentísimo, era... ¿Esto les tomó de sorpresa? Sí, es sorpresa, la vez que no nos esperábamos esto, la inseguridad que hay acá es demasiado y esta vez ya llegó demasiado lejos. ¿Ustedes se sienten inseguros? Sí, claro que sí, y esta es una demostración de que hay mucha inseguridad acá, ¿Qué piden? que haya justicia para él. Que no esperen que uno primero muera. Vayan a hacer lo que tienen que hacer. Esta es una zona. Zona peligrosa, pero nunca se van. Que se levanten, que se despierten, que no se duerman. ¿No se sienten seguros en su... No. Los jóvenes solo pidieron justicia para su compañero asesinado. Tomás fue asesinado casi a finales de agosto del año 2007. Él, como les conté, trabajaba durante la mañana, estudiaba por la noche, tenía apenas 15 años, igual ya una vida bastante pesada para esa edad, pero él la encaraba con tranquilidad, con alegría, tenía sus cosas, su vida personal, era un joven bastante simpático, alegre. No tenía muchos inconvenientes en cuanto a su carácter, no era introvertido, era totalmente lo contrario. Pero todo eso se cortó con un asesinato, con un homicidio de lo peor y tan cruel, porque a él lo cazaron. Creo que ese es el término exacto. A él lo estaban esperando, estaban escondidos en una zona bastante oscura, en una propiedad olvidada, en una propiedad que no tenía dueño, en una zona que más bien ponderaba la vegetación densa, quizás como un elemento de mantenerlos encubiertos, ocultos. Y así fue que esperaron a que en su rutina Tomás caiga y así lo mataron. Con una certera puñalada que le cegó la vida por muy poco, pero eso les voy a contar a la vuelta de esta primera pausa que vamos a tener aquí en Escena del Crimen. Y ya volvemos con más. Con la hipótesis del crimen pasional también por el suelo y ya en el olvido archivado porque no tenía sustento, la policía tenía que iniciar imperiosamente otra vez una carga de investigación que orientada a el robo podría rendir sus frutos. ¿Y qué fue lo que determinó o reencauzó en la hipótesis del robo nuevamente? Un testimonio clave, un testimonio sin duda de lo más importante en aquel entonces. Y fue un chofer de una línea de colectivos, de transporte público, que antes del asesinato, unas horas antes, había sido víctima de un asalto. Y la coincidencia en las características de esos chicos hacía presumir a la policía que podría tratarse de los mismos. Es que reunían las mismas condiciones, el aspecto. Ya habían personas que antes lo habían visto a jóvenes con la misma apariencia física merodear esa zona de Maca y Luque. Merodear, digo, el lugar de la escena misma del crimen. Sí, ahí donde mataron a Tomás. Ahí los vieron rondar. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía en ese instante? Lo que dijo el chofer de ese colectivo, más lo que mencionaron algunas personas de la zona, les hacía ver una luz que estaba tal vez perdida por mucho tiempo, por algunos días de investigación, donde en aquel entonces iba orientado al crimen pasional, a retomar otra vez la teoría del robo. Por lo que había descrito aquel conductor, a él le robaron. Entonces, la premisa era robar. Pero ¿qué le habían quitado a Tomás, además de la vida? ¿Qué les había motivado?
Primeramente recabaron el testimonio de este conductor y ahí armaron nuevamente rompecabezas que les hacía y dibujaba una imagen de un contexto de asalto, un asalto mortal. Chofer escapó de la muerte. Tomás no había sido la única víctima del asalto ese día en que le arrebataron la vida. Un chofer de la línea 30 que regresaba a su casa luego de una larga jornada tras el volante de su autobús también había sido presa de los delincuentes. Él vio de frente a la muerte, pero logró escapar con vida. Yo salí de mi trabajo y me abordé el colectivo de interno Nueva Señora a las 9, salió de centro de Luquera. Y llegamos acá a 9:25, pero cuando yo me bajé venía 3 tipos. Al bajar, Juan continuó caminando rumbo a su casa. Fue ese el momento en que estuvo muy cerca de encontrar la muerte, pero logró eludirla. Bueno, yo me bajé como para entrar hacia este ramal para mi casa, ¿verdad? Vino 3 tipos y yo pensé que eran colegianos, ¿no? Y uno me agarró del... Empezaron a correr hacia mí, ¿verdad? Y yo pensé que eran conocidos míos, ¿entendés? Entonces uno me agarró, cuando yo le dije mateco, me agarró de mi cabello y me apuñaló ya. O sea que me dio una estocada en mi... Me dijo para que me callara y que entregara todo lo que tenía. Él ofreció todas sus pertenencias, pero los criminales no se contentaron. Yo le dije tranquilo, yo le voy a entregar todo, no hay problema. No, ahí llegó los 2 más. Y ahí ya me empezaron a jugarme como para clavarme, ¿verdad? Y me agarró 8 tocadas lo que tengo, ¿verdad? Y después... ¿Qué te decían? ¿En guaraní te hablaban? Sí, en guaraní me hablaban. Hice güey, entrega para la arecoa, vamos a hacer esa billetera, ese reloj, me pega la arecoa, ande celular, si no de golear. Allá ande se anda usar celular, ni puro ese celular. La víctima suplicó que la dejaran volver a casa y ante la insistencia de ellos, decidió correr con las fuerzas que le quedaban. Botella allá, pero siempre de botella llegué de boca para abajo, a lo mejor nada no eso que la que te aceite que esta se aceite por allí que allá por nadie movía se que allá. Oye, porque pasa que bueno, se ya te que ya con la billetera me llegaba más allá. A mí vamos a hacer que ese reloj de billetera, bueno, ave disparata. De J ave, a que lo butió lo yuca, a pepe a disparar ya, gracias a Dios a disparar. Por nada tipo que era como coi la se de allá, la se rodilla. Aguantaba. Hace llegar la ruta a veces la se ayuda a güero, la se picuero, la yo se la se galado. Pero no permitirse ayuda a disparar, yo hice cero. Posiblemente porque no puedo ir ni a mañana se queda a disparar. Mitad lo suede. Pero soy mitad ni güey ya. Pero tenía pucuso para la semana a la mañana güey allá a pedir pucuso la bola. Entero hasta los 3 veces que sí. A los 3 veces que sí. Los 3 veces hay que ya hasta el último. Pero se moñe no es porque acuerdo hacer con armas y allá porque será hay que nada será hay que continuar allá. Acuerdo a negar con armas yo puedo para ese ganar y me cenar y la arma se vaya a entregar eso que nada vaya pero o que ya a lo mejor se y que pela será a continuar ya se te tema de allá. Primera vez ya saltaba pero ya una vez saltamos ahí. No, primera vez. Siempre la PAV colectiva ya raja, güey, GP, ya PA la hace hora, a lo mejor la hace trabajo, ya se hace puti, ya cambiar la itinerario, ya. A lo mejor, mala suerte se puti, bebé, o todo está así. Ya directamente puti, directo, se puti, primero se puti, ser un bebé, ya. O ya, o sea, porque yo lo sé, de ese lado ya, se puti, te vamos a ir, ya llegamos, vamos a hacer carango, ya. O sea, ayúdame. Pues yo voy a celular y botar y que la jaja, he botado, si no de goleata, eso me la hace andar escoy, se me puro y celular. De puro y nunca, ya vamos a ver la mea. El conductor del ómnibus con 8 heridas en la espalda a la altura de la cintura, en las manos, hombros y la rodilla, además del pecho, llegó a casa y pidió auxilio, pero nunca olvidó aquel día. A Tomás lo mataron en agosto, a finales de agosto del año 2007. Él hacía una rutina muy seguida, que era trabajar por la mañana, estudiar por la noche,
y luego iba hasta su casa. Él vivía en Macaí, en Luque, y con 15 años hacía todos los días eso, lo mismo. Quizás esa rutina la habían estudiado los asesinos, porque a él lo emboscaron, a él lo cazaron, sabían exactamente lo que él hacía todos los días, y por eso se metieron a un sitio que él usaba como un atajo para llegar a la casa. Era una propiedad bastante densa en cuanto a su vegetación. Le ayudaba a cortar calles a Tomás y lo hacía todos los días. Ahí estaban ellos ocultos, tal vez detrás de algunas ramas, de algunos árboles, o acostados, esperando el momento exacto en que por la espalda lo pudieran tomar. Porque eso hicieron. Cobardemente lo atacaron y lo mataron. Pero ¿qué fue lo que motivó ese ataque? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué buscaban de Tomás? En ese instante se hablaba de dinero, en ese instante se hablaba de que evidentemente la presa tenía consigo cosas que podrían ser objetos de valor, un botín importante que ellos posteriormente pudieran reducir con dinero o en drogas. Era lo que se sospechó en un primer momento porque la experiencia de hecho así lo llevaba a la policía. Vamos a ver un poco qué fue lo que exactamente descubre la policía en ese momento y qué es lo que descarta después. Por esto le habrían matado probablemente a Tomás. Por 20.000 guaraníes. 23.000 guaraníes llevaba Tomás Espínola en el bolsillo. El dinero no le fue arrebatado por los delincuentes, como tampoco alguna otra pertenencia. Ante esto, el robo parecía no ser un valedero móvil para la policía y la fiscalía encargada de la investigación del caso. No obstante, familiares, amigos y vecinos de la infortunada víctima aseguraban que Tomás no tenía enemigos. Él era un joven dedicado a sus estudios y trabajo. Para ellos estaba claro que la zona estaba minada de oportunistas delincuentes que en zonas bordeadas por baldíos aguardaban el paso de algún incauto lugareño a quien robar. Peligroso, gato, mitad no se cuero. ¿Ahí puedo ir la luz? No, y mi amigo la luz, pero la por ir la seguridad, la oferta policía, toda la policía, la particular. Ah, está la maleo. No está, ¿verdad? Hay posiciones, ¿verdad? La venían de yo. No, apenas de yo puedo todo el mundo ir arriba para cositas de peña. A ver, por ahí peligro. Vamos fondo. No, pero la gente pasando. Y en ahí la ya con la familia ahí. Ah, o falta justicia, o inseguridad. Y yo tú, la pues jareco. No ni se ve mi ahora familia con mi mío, se no, ahora ya lo putamos, lo que uno enojado. Pero Tomás no quiso entregar lo que había conseguido con tanto sacrificio. Sus manos eran testigos de su arduo trabajo y él no estaba dispuesto a hacerles fácil la vida a aquellos que infundían temor con la oscuridad de la noche de cómplice. Tras su muerte, el vecindario reclamaba la orfandad policial y para Tomás, justicia. Qué bárbaro, ayer ya lo sufrí. Ya sufrí entero porque pensaba que sufrí, yo le dejé a pesar. Pero entre en Boria Huye, entre en Boria Huye, a pear la mañana. Pecha y teca. Ahí por ahí voy la policía, me mira ya para la. Oh, esa pues a mí, pero no puedo que yo ir ahí la aparato y con agua, hay coche, hay moto, hay mejores esa de pagar, super cuidado de no es agua. Ahora en Boria Huye, atropellas agua, que tú puedas, va. Allá vota ya de presidente fruto. Sí, allá es 1000 veces. 1000 veces ya de la picha, porque a más de que ya hay escuela y terror. Hoy que hay gente no ya pueden ver, pero a ver, por el católico, oye, ya la desastre. A Pepe la ya va y pa. Sí, jodido con situación. Capaz de con la justicia. De antes se la llevaré a la. Oye, ¿cuál? Oye, la yo menor de edad me la voy a poder hacer, ¿no? Pero. Todo violento. Ambulancia, está eso, justicia se la llevaré. Ana Karen Torres es una joven clave en ese momento de la historia porque ella le dice a los encargados de la investigación que uno de los asesinos durante el mortal ataque había advertido que Tomás
no debía meterse con novias ajenas. Lo que ella dice para la policía es tomado como parte, evidentemente, de una declaración que conduce a una investigación por un crimen pasional. Eso poderosamente les detuvo el sistema de deducción a los agentes policiales, porque evidentemente en ese instante se descartaba el robo al no haber llevado nada y encontrar cosas entre los bolsillos y las pertenencias de Tomás. Entonces, ¿qué podría haber sido el motivo? Ahí es donde los agentes comienzan a indagar todo el entorno próximo de ese chico de 15 años. O sea, ¿qué pudo haber hecho mal un joven de 15 años? Si no era robo, ¿por qué le mataron? Cuando comienzan a entrevistar, encuentran a Ana Karen. Y Ana Karen es la que dice esa poderosa frase que es una ventana hacia una hipótesis muy importante y que tal vez tenga lógica. Un chico bien parecido, un adolescente con ímpetu de enamorar, entonces podría haber conducido a un problema de ese tipo, a un problema de relaciones sentimentales donde otro caballero esté en medio de un triángulo amoroso. Eso pensó la policía en aquel entonces y comenzó una nueva hipótesis a taladrar dentro de la investigación. La hipótesis del crimen pasional. ¿Ocurrió o no ocurrió? Crimen pasional. Los días pasaban uno tras otro y una profunda nebulosa se ceñía alrededor del asesinato de Tomás. La primera hipótesis que surgió en torno al caso fue un posible ajuste de cuentas. Evidentemente que por tentativa o por robo, no fue con intenciones de robo, no fue el homicidio, porque a él no le llevaron absolutamente nada, no le llevaron la mochila, no le llevaron los 23.000 guaraníes que tenía en la cartera, él tenía todo eso con él. La hipótesis surgió ante la declaración de Ana Karen Torres. Ella dijo a los encargados de la investigación que uno de los asesinos durante el mortal ataque había advertido a Tomás de que no debía meterse con novias ajenas. La investigación estaba encabezada por la fiscal María Lina Naumann, quien ordenó en un principio la detención de dos jóvenes. Ellos fueron identificados como Bonifacio Lorenzo Díaz Coronel, de 19 años, y su hermano, un muchacho de 17 años. El adolescente confesó a los investigadores que anteriormente había mantenido una relación con Ana Karen Torres, pero negó haber cometido el asesinato de Tomás. Ambos hermanos trabajaban como vendedores ambulantes en la zona de Luque. Ellos fueron detenidos al mediodía del miércoles 22 de agosto del año 2007, 2 días después del crimen. Dijeron a la policía y al fiscal del caso que se ganaban la vida honestamente. Luego de prestar declaración indagatoria ante el fiscal Naumann, ambos jóvenes fueron puestos nuevamente en libertad al no hallarse pruebas en contra suya. La investigación estaba de lo más compleja, porque la policía no solo estaba escudriñando el asesinato de Tomás, tenían una sarta de denuncias por robo en la zona de Luque. Les decía, era una zona complicada, siempre lo fue, y nunca dejó de serla. Ese estigma sobre Luque nacía principalmente por la cantidad de asaltos, de robos, de violencia que había en el sitio, siempre con el factor de que una policía sobrepasada, de que unos agentes no lograban cubrir toda la extensión amplia de esa ciudad de Central, generaba justamente un caldo de cultivo, una zona liberada para los asaltantes. Se les juntó todo. Tenían un libro de denuncias bastante amplia que provocaba evidentemente que estuvieran sobrepasados de casos que tenían una misma connotación. Sucedió que en aquel entonces comenzaron a enfocarse sobre lo que conocemos todos como peajeros. Aquellos delincuentes que siempre están agazapados en sitios oscuros, en lugares donde no llega la policía, en lugares donde si llega quizás lo hace por muy poco tiempo, una pasada de unos segundos, y luego ya van a otros sitios. Entonces son zonas marcadas por ellos, donde saben que los vecinos cruzan, donde saben que los vecinos tienen que pasar por ahí para evitar otras quizás zonas más peligrosas y llegar más rápido a la casa. Bueno, a esos agarraron, a unos 3 en aquel entonces. Y así comenzó a orientarse la investigación
hacia donde tenía que haber desembocado. Asaltantes oportunistas, aquellos piratas de las calles. La investigación. La muerte de Tomás no era el único caso que la policía investigaba en cuanto a robos. El mes de agosto de aquel año cargaba una pesada lista de actos de violencia contra estudiantes en la ciudad de Luque. Varios adolescentes habían sido víctimas de peajeros a la salida y entrada de sus colegios. Muchos de los casos no eran resueltos, pero el caso de Tomás no podía quedar impune. Agentes de la Brigada Central de Investigación de Delitos de San Lorenzo iniciaron las pesquisas para dar con los autores. Se sabía en los primeros días que eran 3 criminales de quienes se manejaba al menos un nombre, pero los días transcurrieron y el mes de agosto se acabó. No obstante, al iniciar el mes de septiembre llegarían buenas noticias. El reloj marcó las 15 horas del viernes 2 de septiembre. En la compañía Marinka Abú de Luque, donde los criminales habían acabado con la vida de Tomás, finalmente cayó uno de los involucrados al ser reconocido por los agentes de la comisaría 29 de Tarumandú. Tanto ellos como los efectivos policiales de las comisarías aledañas ya contaban con los datos precisos de Leonardo Andrés Portillo Gaete y al verlo caminando por la calle rápidamente lo reconocieron. El muchacho fue detenido 9 días después del asesinato. El joven de aquel entonces de 15 años confesó el hecho y proveyó a los agentes policiales los datos para identificar a los demás involucrados. Días más tarde fueron detenidos los hermanos Julio César y Cristian Manuel Luján Amarilla. El primero también era menor de edad, tenía apenas 16 años, mientras su hermano había cumplido recientemente la mayoría de edad, el día 9 del mismo mes en que se convirtió en asesino, en agosto de aquel año del 2007. Los jóvenes fueron reconocidos como autores de varios otros hechos de robo. El caso estaba resuelto para la policía. Tenían a los autores del hecho, a Cristian, de 18 años, ciudadano ahí de Luque, el único mayor de edad, por cierto, entre todos. Lo tenían a Julio César Luján, 16 años, también estudiante de la misma ciudad, hermano de Cristian, por cierto, y Leonardo Portillo Gaete, 15 años. La misma edad que Tomás, también paraguayo, también estudiante y también de Luque, todos de la misma ciudad. No eran de otro lugar, conocían muy bien la zona, la tenían estudiada y sabían evidentemente en qué puntos tocar, en qué puntos atracar. Y sabían también los agentes, de acuerdo a la denuncia que tenían de vecinos, de que estos chicos se juntaban para delinquir. 3 precoces asaltantes llegaron así a tribunales, un tiempo después, a enfrentar a la justicia y con esta carga de años de cárcel. La condena. Tras la detención de los homicidas, la fiscal María Lina Naumann solicitó la prisión preventiva de todos los involucrados. El 3 de septiembre, 2 de ellos fueron trasladados al centro educativo de Itagua, considerando que tenían 15 y 16 años, Leonardo Portillo y Julio César Luján, respectivamente, por orden de la juez María Teresa González de Daniel. Cristian Luján fue derivado a la penitenciaría de Tacumbú. Un mes después, un tribunal de la niñez y adolescencia integrado por los camaristas Irma Alfonso de Bogarín, Mirta González de Caballero y Clara Estigarribia de Carvalho, dejaron sin efecto la prisión preventiva del menor de ellos, Leonardo Andrés, cediéndole la prisión domiciliaria bajo custodia de su madre Gloria Beatriz Gaete. Pero los jóvenes tendrían que esperar 3 años y 8 meses para enfrentarse a los tribunales. Entre abril y mayo del 2011, los 3 fueron juzgados por el crimen de Tomás. En una primera parte del juicio, el 10 de abril de ese año, el Tribunal de Sentencia, integrado por Óscar Rodríguez Masi, Miguel Saiz Bobadilla y Liz Batilana, encontró culpable de asesinato a Cristian Manuel Luján Amarilla y lo condenó a pasar 18 años en prisión. A su hermano Julio César le impusieron la pena de 8 años de prisión. Leonardo Andrés tuvo que esperar hasta el 20 de mayo, mes en que fue condenado a pasar 7 años de prisión por el crimen. Entonces, el muchacho ya tenía 19 años. Tomás fue asesinado en agosto y no pasó mucho tiempo para que la policía pudiera encontrar a los 3 responsables del hecho. Según las investigaciones policiales, eran 3 chicos de 18 años, de 15 años y 16 años. 2 de los 3 eran hermanos, todos de la ciudad de Luque.
Si bien tuvieron problemas en el camino para orientarse hacia dónde tenía que conducir la investigación, porque pensaron primero que se trató de un robo, lo descartaron, fueron a la teoría del crimen pasional, la tuvieron que descartar porque no encontraron un sustento dentro de la declaración de una de las testigos. Y después se orientaron nuevamente gracias al testimonio de un conductor que fue asaltado tiempo antes del asesinato por 3 chicos que guardaban las mismas características descritas por vecinos que ya tenían bajo la mira a 3 asaltantes de la cuadra, peajeros o piratas de las calles. Estos que innumerables veces ya habían tenido en zozobra el barrio, ya habían asaltado a otros vecinos, solo que a Tomás le tocó morir. No sabemos por qué. ¿Qué intención hubo detrás finalmente? Porque prácticamente no se llevaron nada, al menos de lo que oficialmente se podía describir. Con condenas a prisión, todos fueron a la cárcel, pero un tiempo después tendríamos nuevamente algunas noticias de ellos. Pero eso se los voy a contar a la vuelta de este último corte de este episodio de Escena del Crimen. Tomás vio la muerte a finales de agosto. La policía hizo un trabajo rápido, efectivo en aquel momento para lograr encontrar a los sospechosos ya condenados después por aquel crimen, porque el tribunal entendió que la carga probatoria era muy importante, además de los testimonios, la confesión de uno de los tres jóvenes delatando a los otros, a los hermanos que participaron de aquel asesinato, y con eso era suficiente para llevarlos a prisión. Tomás tenía apenas 15 años, se dedicaba a trabajar, a estudiar, fue huérfano desde muy chico, una vida bastante pesada, y vio la muerte tan joven, vio su vida apagarse en tan pocos segundos por nada, porque en ese momento era un misterio el entender qué es lo que querían ellos. Si su muerte fue producto de una resistencia, se opuso a que le sacaran algo, o le sacaron finalmente algo y eso no sabremos. Lo cierto es que muchas cosas quedaron por el camino en aquel entonces descartadas como parte de lo que pudo haber sido el contexto, como por ejemplo un asesinato pasional por una relación que tuvo en ese momento Tomás, pero se dejó de lado. Y el asesinato con un contexto de robo fue lo que más se ajustó en aquel momento a lo que había ocurrido. Ellos fueron a la cárcel, pero este año tuvimos noticias de uno de ellos. En aquel entonces tenía solo 15 años, hoy 28 años y nuevamente unido en sangre, porque delinquía con el hermano, fue aprehendido por la policía. Lo capturaron otra vez, por otro hecho delictual. Esta es la historia de Leonardo en la actualidad. Continuó su foja criminal. Una patrulla de la comisaría 28 de Moracue, Luque, realizaba su rutinario patrullaje por la jurisdicción. Era el mediodía del sábado 10 de octubre de ese año, cuando pasajeros de un autobús de la línea 9 interna varado al costado del camino del desvío a Yucurú, camino a Luque, San Bernardino, les pidieron auxilio. Solo minutos antes habían sido abordados por delincuentes que a punta de pistola les obligaron a entregar todas sus pertenencias. Fue así que iniciaron una tensa persecución a lo largo de una zona boscosa, donde finalmente atraparon a Leonardo Andrés Portillo. El joven de hoy 28 años fue detenido junto a su hermano José Carlos Portillo Gaete, otro conocido delincuente luqueño que también registró entradas a la cárcel por homicidio doloso en el año 2015 y robo agravado ese mismo año. Los hermanos fueron sorprendidos por la policía con una pistola calibre 22 de procedencia americana y todas las pertenencias de sus víctimas llevadas durante el atraco. En el año 2018 se cumplió la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia contra Leonardo Andrés Portillo cuando él había cumplido 26 años de edad, pero su historia criminal no se detuvo. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Escena del Crimen, con el comentario que hacemos habitualmente, que hago habitualmente aquí, intentando muchas veces encontrarle lógica a crímenes de este tipo, ¿verdad? Crímenes que tienen el contexto de la inseguridad. Es muchas veces difícil sacarle algún tipo de luz a situaciones como esta en cuanto a una solución tal vez, porque tantos Tomás existieron después de él.
de jóvenes que fueron asesinados en callejones, en lugares de muy poca cobertura policial, de muy poca cobertura de servicios públicos como la energía eléctrica, calles oscuras, lugares olvidados, terrenos que también son olvidados por sus dueños. Todo eso hace propicio a tener como escondrijos para muchos delincuentes, porque se aprovechan de ello para mimetizarse, camuflarse, estar ocultos ahí, agazapados a la espera de que un incauto pueda cruzar, sorprenderles, sacarles lo que puedan, y si uno se resiste o si están sobrepasados con las drogas, uno muere. Esa es la suerte de cada uno de nosotros cuando vamos a algún lugar de este tipo. Y si me preguntan cuál es la solución, y muy difícilmente encuentre una lógica a todo eso, porque pasaron tantos años de tantas quejas, de tantos Tomás, y nunca se encontró una salida de eso. Recordarle a Tomás es lo mejor que se puede hacer, para que tal vez el espíritu, el carácter de algún ministro, de algún comandante de policía, se inquiete y piense qué se puede encontrar de solución a esto, qué solución se pueda dar, a más de inaugurar comisarías o sobrecargarle a un agente policial a altas horas de servicio. ¿Qué más se puede hacer? Es una pregunta que les dejo a aquel policía tal vez que esté ahora como autoridad y que pudiera encontrarle algún tipo de salida a casos como este. Nos reencontramos la próxima semana. No se olvide que puede ver este capítulo nuevamente en nuestro canal de YouTube.